reflexivos, gracias por estar con nosotros una vez más en este momento de reflexiones astrológicas. Esta vez hemos decidido adelantar un poquito el programa teniendo en cuenta el calendario católico que tiene impacto casi que mundial. Decimos casi porque no en todo el mundo se celebra la Semana Santa como la conocemos, y de hecho en muchas partes se celebra como la semana de Pascua. De hecho, aquí donde yo estoy en Suiza, mañana jueves, por eso decimos que adelantamos, no será un día feriado. La Semana Santa, la celebración de la Semana Santa acá no se considera como tal, sino que se considera como semana de Pascua. Empieza desde el viernes y termina el próximo lunes, que son los feriados, aunque mantiene la misma base de fechas. Y justamente de ese tema, de lo que significa la Semana Mayor, la Semana de Pascua, es de lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto, profe? Hola Nuria, sí, tema bastante interesante, polémico y demás, porque la Semana Santa la mueven acorde a la conveniencia de la iglesia. Y estábamos justamente hablando de ese movimiento porque ese acorde, la conveniencia, tiene que ver con el traslape, podemos decir, del calendario lunar al calendario eclesiástico. La Semana Santa comienza oficialmente para la iglesia el Domingo de Ramos, que en el mundo pagano tuvo coincidencia con la luna llena rosa. Pero usted me estaba hablando, profe Carlos Cuentas, de la luna de Pesaj. ¿Qué es eso y qué significa? Si me permites, voy a compartir para que nos contextualicemos. Perfecto. Sí, porque esa luna de Pesaj, que es la Pascua judía, tiene que ver con el comienzo y la celebración pagana de la fecundidad del ganado, de la fecundidad de la Pascua. Por eso hablamos de los conejos, que son altamente fecundos, de los Por huevos, que eso, son altamente digamos que fecundos. popularmente lo conocen como la luna de Huizac, ¿sí? Y la Sí, luna de Huizac no va a caer en la misma fecha, por eso Semana Santa la van moviendo acorde a esa luna. Entonces quiero que te ubiques, vamos a poner el ejemplo de Bogotá, Colombia, abril 12, que es sábado, a las 7:51:50 de la noche, hora Bogotá, Colombia. muy bien. En ese momento entró La la luna, energía, exacto, la energía de esta luna de Huizac, luna de Nisan, luna de Pesach, luna llena rosa, como le quieran llamar. exactamente. Entonces, vamos a recordar lo que hemos visto. El sol en Aries tiene la fuerza del comienzo. La luna en Libra tiene la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de la armonía. Entonces, esa luna, ¿qué es lo que está haciendo? Moviéndonos la energía para buscar un equilibrio entre la voluntad y la sensibilidad, que hace potencializar la voluntad y potencializar la sensibilidad. Muy bien. Es decir, que estamos entrando a esta Semana Santa con un llamado para arrancar, porque de hecho son nuevos comienzos, el sol en Aries, un proceso de reconocimiento de nuestras emociones y de la mejor manera para equilibrarlas. Podría decirse, pero el sol ya lleva 23 días en Aries. Ya está de salida. O sea, el sol no está de entrada. Ya ha Correcto. recorrido la energía de Aries, poniéndolo en esa fecha, ya ha recorrido 23 días.
Al día de hoy que estamos ya a 16, estamos 4 días después, estamos hablando de que llevaría al día de hoy real 27 días, ya estaría a punto de irse. Ya Estaríamos en el tercer decanato de en Aries. el tercer decanato de Aries, exactamente. Ay, profe, yo, para los que, como usted saben mucho de astrología, esto es clarísimo, pero yo acabo de caer en cuenta de eso y creo que muchos de nuestros amigos reflexivos también, y es que estamos en el signo, pero obvio, los decanatos tienen un impacto distinto aunque estemos en la luna llena, entonces no es tan normal o tan común como lo están presentando muchos astrólogos en diferentes escenarios. Obvio, ¿por qué? Porque cuando vamos a recordar un poco la teoría de los decanatos. Entonces, cuando el Sol está en Aries en el tercer decanato, le da fuerza al tercer signo del mismo elemento. Entonces, Aries es primer decanato, Aries Leo segundo decanato, Aries Sagitario de tercer decanato. ¿A qué le está dando fuerza al tercer decanato? A la energía Sagitario, que es maestría, que es proyección. ¿A dónde apunta la flecha? A donde apunta la flecha. Exactamente. Entonces, fíjate lo interesante. Cuando uno tiene una, en astrología se llama oposición. El nombre de esta luna o de cualquier luna que está a 180 grados exactos. Entonces, cuando el Sol estuvo a 23 grados 20 minutos el sábado a las 7:21 de la noche, que se activa, no es la energía de Aries, porque el Sol se va para Libra y la Luna se va para Aries. Ese es el efecto real energético de la oposición. El sol se va para Libra, aunque estamos en el decanato de Sagitario. Claro, porque por oposición, haz de cuenta que una oposición te saca de la zona de confort. Entonces, quiero ser determinado, me llevan a autoevaluar. Ok. ¿Sí? Entonces, esa oposición te saca de la zona de confort, te obliga a mirar las cosas con la óptica opuesta y hacer un pare, un evalúe, un analice, un no sea impulsivo. Ok. Es decir, que pensando en todo lo que tenemos en el mapa y en lo que veníamos hablando de la autoevaluación y de reconocer el valor propio, podemos decir que este equilibrio entre voluntad y sensibilidad tiene, sobre todo en este momento, la importancia de ayudarnos a orientar nuestra meta, es decir, ese Sagitario se estaría representando por la evaluación, la autoevaluación de las metas que tenemos y qué tanto equilibrio puede traer ese logro que estamos anhelando a nuestras vidas. Pero tú bien lo dices, ¿cuál es la finalidad de la Semana Mayor o Semana Santa? Meter al ser humano, al cristiano como tal, en una revisión, en una evaluación de cuál es su papel mientras está encarnado bajo la relación cristiana. O sea, cuál es su conexión con Dios o con la divinidad. Claro, y esa conexión con Dios viene además mediada por el momento de agradecimiento y de esperanza de los frutos que va a traer esta nueva primavera.
Claro, pero esos frutos es el futuro, o sea, es la energía de Sagitario. Sí, Correcto. es la promesa de la maestría o de conseguir después aquellas cosas. Así estemos en Aries, porque es tercer decanato. Wow, profe. Qué bonito. Qué bonito. Mm. Esto está muy lindo. Esta Semana Santa, mirada desde esta óptica, de verdad que tiene, más allá de la religión que profesemos, una energía muy especial que además es una energía compartida, ¿no? Porque más allá de que yo crea en Alá, Yahvé, Buda, Zoroastro, la deidad que a mí se me ocurra, incluso si soy politeísta, hay una energía general de recogimiento que puedo aprovechar para esto. Ahora, para que lo vayas tejiendo finito, eso que acabas de decir desde la astrología se puede decir desde la cábala. Para allá iba. ¿Cómo se ve esto desde las claves de la Cábala? Porque además la Semana Santa tiene, como ya lo hemos dicho, origen judío. Justamente este momento de la Pascua judía tiene que ver con el momento de la salida de las 12 tribus de Israel del desierto, cuando Moisés empieza a guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Esto no viene tampoco, digamos que, desligado de la creencia base de la religión monoteísta. Bueno, ¿desde dónde lo quieres enfocar? Porque cada clave del tarot te va a trabajar un aspecto de la subconsciencia de algo que puede uno construir o meditar. Si tú coges la primera columna por la que empezamos la vez pasada, que es el mago, la fuerza y el diablo, y vamos a poner una reflexión. Si el cristiano te dice en la iglesia, reflexiona sobre tus objetivos, mueve tu voluntad y cambia de creencias, ¿de qué te está hablando? Justamente esas claves, pero veámoslas, profe, para que nuestros amigos reflexivos las tengan en la cabeza. Vamos entonces, profe, a mirarlo desde, ¿qué tal esa propuesta? Miremoslo desde este gráfico maravilloso de los poderes, leyes y condiciones, justamente, y tal vez podríamos adentrarnos en algunas claves específicas que yo siento que tienen mucho sentido en la Semana Santa, porque además, profe, lo hablábamos fuera de cámaras, uno puede hacer distintas comprensiones desde este gráfico. Claro, entonces, si ya estás viendo la gráfica de las claves del tarot, ¿a qué hacía referencia yo? Supón tú que en el púlpito hacen la reflexión para Semana Santa sobre ponga la atención en sus objetivos, coloque su fuerza interior, cambie sus creencias y vea la realidad como es. ¿De qué Esa es estaríamos hablando? la primera columna. La Estamos primera, hablando del mago, la fuerza, el diablo. exacto. ¿Qué utilizo yo para hacer esa comprensión o esa meditación? Tres instrumentos. La clave del mago me está diciendo, tú eres el creador de tu propia realidad. Tú eres el creador de tus propias condiciones. Pero ¿a través de qué lo vas a hacer? A través de la ley o agencia de tu propio poder interior. Para crear qué tipo de condición o efecto, romper las viejas creencias y salir de la ignorancia, Correcto, que es el diablo. que es el Profe, diablo. mirando yo aquí el gráfico y muy en borrador, uno podría
explicar este llamado de la Semana Santa o del momento de entrada de la luna en Libra, sobre todo en la última hilera, la de condiciones o efectos, pensando que tenemos el mundo de las apariencias que se tiene que derrumbar a través de la conexión con la intuición. Em, Renacer a una nueva persona a través de entender que el vehículo físico, como dice la Semana Santa, en polvo eres y en polvo te convertirás. sí, Sí, para renacer o eh, la resulta resurrección que tiene que ver con el sol después de haber hecho una evaluación, el el juicio juicio. y volver a renacer a un nuevo estado, como dicen los cristianos, a la diestra de Dios Padre o en un nuevo proceso. Que Entonces, podríamos fíjate, llamar iluminado, y esa es toda la línea de condiciones o efectos. exactamente. Pero igual se Claro, puede hacer con cualquiera, en cualquier sentido. claro, claro, pero qué interesante el análisis de las claves desde esta mirada, porque sí, yo pensaría que condiciones o efectos, esta última línea, nos explica muy bien lo que se puede sacar de esta Semana Santa, ¿no? Claro, para los que la practican con ir y rezar, hacer todas las procesiones, ir a los sitios santos, pues es un ritual de conexión con su religión y lo que le da sentido, ¿no? Claro, claro, claro. Y es encontrar el sentido en lo que se hace, más allá de que sea la expresión fáctica, por decirlo así, de la religión. Si lo sustraemos de ese espacio, se trata de ser sensatos y darle un sentido práctico, emocional y espiritual a todo lo que hacemos, pensando que nos va a llevar a un camino evolutivo. Claro, aquí me hace recordar el origen de la palabra yoga, que es unión con la divinidad. Cuando tú rezas, estás haciendo una actividad de unión, te estás conectando con la divinidad. O sea que el cristiano y el católico cuando va al templo a orar no hacen nada diferente a lo que hace la persona cuando está practicando el yoga, porque es el mismo ejercicio desde dos actividades diferentes. Se trata al final de encontrar la vía que más resuene con cada uno de nosotros, justamente para avanzar en ese camino de conexión con la divinidad, ¿no? Y es como muy el llamado que deberíamos tener todos en lo cotidiano y al que deberíamos meterle un poquito más de emoción y de conexión, sobre todo en este momento específico de la historia. Recuerda qué significa la palabra religión. Es religare, volver a unir. O sea, la religión, no importa cuál sea, te invita a religar, volver a unir, unirse con la divinidad. Y eso es lo que todas las religiones buscan, volver a unir la gota del océano con el océano. ¿Sí? Claro que sí, profe. Y definitivamente la definición de religión va más allá del intermediario humano. Tiene que ver con la creencia personal. Y si lo volvemos a mirar aquí desde nuestro
tablero de las claves del tarot, eso lo podríamos ver en las leyes o agencias, ¿cierto? Bueno, entonces miremos las leyes o agencias y vamos a hacer un ejercicio. Cuando yo le pongo la fuerza interna de mi ser a trascender una etapa y lograr una meta, comprendo los ciclos que me han llevado hasta ahí para encontrar el equilibrio de mis acciones pasadas, llamadas karma, y entregarme a la voluntad divina para morir a lo que he sido antes, renacer a una nueva comprensión, logrando una templanza de mi personalidad, siendo un ser nuevo cada vez y conectándome con la divinidad, que es el loco. Correcto. ¿Lo ves? Es Sí, que es hermoso porque entender desde esta mirada de la cábala hermética, la, el llamado, por ejemplo, que nos hace una festividad como la Semana Santa o la Pascua, le da muchísimo sentido. Y el tarot lo podemos ver de una manera más real y más aterrizada a nuestras vidas, no solamente como una cosa por allá de brujas y de método adivinatorio. míralo, coge la primera fila, poderes y potencialidades. Y haz la reflexión desde Semana Santa y mira lo que te va a dar. Tú, que eres el mago, el creador de tu propia vida, utilizando los poderes de la subconsciencia, puedes crear todas las realidades de tu vida cuando tienes una visión clara de a dónde llegar, utilizando la intuición y el discernimiento para hacer tu vehículo físico un instrumento de conexión con la divinidad. Claro, claro. ¿Viste? Es que es muy lindo, sí. Es muy lindo. Y ahora se estarán preguntando los amigos reflexivos, ¿y de dónde saca esta gente esa lectura? Pues bien, cada una de las claves del tarot tiene significados muy específicos y nos conecta con comprensiones y con virtudes que tenemos dentro de nosotros. Entonces, creo que ya nos lo han oído hablar, lo hablamos tal vez en el primer Cábala en Imágenes, profe, cuando explicamos que el mago somos nosotros mismos, que tenemos la capacidad de moldear nuestra realidad, que la sacerdotisa es aquella que conecta con nuestro subconsciente, con los registros akáshicos, que tiene ese conocimiento, que la emperatriz es la imaginación, la creatividad, la capacidad de ser fecundos. Cada clave tiene lo suyo. Cada una tiene su significado. También nos han oído hablar del diablo como el mundo de las apariencias, de la muerte como ese momento en el que nos desprendemos de lo viejo para renacer en lo nuevo, del colgado como quien se rinde a la voluntad divina. Bueno, ahí es donde tenemos nosotros los significados y de ahí es que sale justamente esta interpretación. Cada vez que el profe Carlos hace esta lectura, lo que está haciendo es leer las líneas, lo que dicen las cartas, de acuerdo con el orden en el que están aquí. ¿Este orden de dónde viene, profe? A ver, en las claves del tarot, digamos que tienen una finalidad como tal. Recordemos un poco que el tema tiene que ver con aspectos de la subconsciencia que nos llevan a comprender situaciones particulares en el ser humano. Y las claves son cíclicas, empiezan con el loco que es la divinidad, terminan con el mundo que es la totalidad o el renacimiento, pero son circulares, ¿sí? Entonces,
El, el orden tiene una razón de ser porque con el loco que es cero, es el huevo cósmico hacia la alusión de la totalidad, de la divinidad. Por ejemplo, mira, vamos a colocar una imagen para ir ilustrándolo. Perfecto. Mira, si lo quieres leer en voz alta, y uno puede hacer muchas comprensiones con la sola clave del loco. Podríamos llenar Perfecto. libros enteros solo viendo la imagen. Correcto. Y dice, el loco, eternidad, cero, no cosa, nada. El poder indiferenciado que precede a toda manifestación, ausencia de cantidad, cualidad o masa, libertad de toda limitación, inmortalidad, lo desconocido, inmensurable, insondable, infinito, causa eterna, la raíz sin raíz de toda creación, la elipse sagrada representando la línea interminable de la eternidad, el huevo cósmico, superconciencia, fuerza oculta, energía ilimitada del poder de vida, inteligencia ígnea, es la parte que está por encima y más allá de la personalidad externa. Fíjate que en ese solo texto te está hablando de la conexión con la divinidad, con tu conexión personal, tu conexión individual, con tu visión de la espiritualidad, sea desde el cristianismo, sea desde el budismo, sea desde cualquiera. Claro. Y además, qué curioso, nos habla del huevo cósmico que tiene que ver también con los huevos de Pascua. Por eso la analogía de los comienzos, ¿no? Por eso la analogía de los comienzos. Y además el huevo es como el óvulo, es la semilla primigenia, es donde se crea la vida y de donde sale. Y es muy interesante que justamente el loco, la divinidad, sea el punto a donde todos volvemos para recomenzar en ese tránsito que nos han mostrado justamente las claves del tarot en el orden que acabamos de ver hace un rato, de las hileras y las filas. Claro, entonces, fíjate, ahí tienes el loco, ¿sí? Ujú. Pero si tú sigues al mago, de el huevo cósmico debe haber un comienzo y el mago es el principio. Y si quieres, le damos al texto y te vas a dar cuenta por qué al loco lo sigue el mago. El mago, atención, uno, principio. Primero en la serie numeral, porque el cero representa aquello que precede a la manifestación y está, por consiguiente, excluido de cualquier serie. Comienzo, iniciativa, voluntad primaria, selección, unidad, sencillez, individualidad, atención, agudeza, concentración, lo definido o manifestado en contraste con la causa indefinible, autoconciencia, observación correcta o concentración del uso de los poderes intelectuales conscientes en actos de atención dirigida. Pero fíjate que aquí el texto nos va a ilustrar muchas cosas. Uno podría hablar de la individualidad, de la autoconciencia, del poner atención y comenzar cualquier cosa en la vida. Esa es la energía del mago. Cuando tú estudias Cábala y te dicen conviértete en el mago, es asume la energía y el rol del mago, créete el papel y transforma tu realidad. Profe, y es perfecto además terminar justo con la carta de comenzar. Bueno, Porque sí, es que creo que con estas dos claves vamos a tener bastante tarea durante Semana Santa
porque solamente tener la capacidad de entender la divinidad desde la mirada del loco y nuestro papel, porque el mago somos nosotros mismos, y entender y conectar todo eso con el equilibrio entre la voluntad y la sensibilidad que nos lleven a un equilibrio en la meta, ya tenemos bastante tarea para esta semana mayor. Y fíjate que conectaste la luna llena, sí, conectaste el comienzo de la Semana Santa desde la luna llena, conectaste la luna de Wisek, todas las lunas que mencionaste, con la clave del loco que es la divinidad y el mago que somos nosotros y esa conexión espiritual de religare, de volver a unir. Mm. Así es, así es. Y eso es para que nuestros amigos reflexivos entiendan que esto no tiene que ver con religiones, esto tiene que ver con una posibilidad y con un método de encontrar en nosotros mismos ese mago que modifica su realidad, que hace todo el camino de las claves que les seguiremos mostrando para volver a la divinidad y seguir explotando su potencial, más allá del sufrimiento, porque creo, profe, y ese es un llamado que me gustaría hacer, si usted me lo permite, eh, para esta Semana Santa, desliguémonos de la idea de que el dolor purifica, porque no es así. Nosotros no estamos aquí para sufrir, estamos para ser felices. El sufrimiento nos lo imponemos nosotros mismos y muchas veces nos quedamos durante la Semana Santa pensando en el dolor, cuando realmente no es ahí donde nos tenemos que quedar, sino que debemos avanzar en el proceso de morir a las antiguas creencias para renacer a nuevas comprensiones. Y con eso, profe, ¿cuál es el mensaje que podríamos dejarle de su parte a nuestros amigos reflexivos para esta Semana Santa? Bueno, mira, yo pienso que utilizar el vehículo físico para sufrir es una manera poco sabia de entender el regalo de Dios. El vehículo físico que todos tenemos es un instrumento para hacerle eco a la divinidad, comprender los regalos que Dios nos ha dado y trascender las dificultades cotidianas. Entonces debemos tratar de usarlo con sabiduría, ¿sí? El vehículo físico que tenemos es el que hemos escogido para aprender a crecer, pero no como un instrumento de dolor. Profe, ¿qué, qué reflexiones astrológicas tan interesantes las de hoy? De verdad, muchísimas gracias por eso y creo que tenemos material suficiente para reflexionar en Semana Santa, Semana de Pascua y volvernos a encontrar la próxima semana, el jueves o viernes posterior a la Semana Santa. Van a tener tiempito para pensar. Sí, vamos a volver a nuestro horario habitual de jueves o viernes. Este fue un especial de Semana Santa, como lo llamas tú, pero había que hacerlo. Completamente. Gracias por la alcahuetería. Y a ustedes, amigos reflexivos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Reflexiones Astrológicas y recuerden que el universo no tiene marca registrada y aquí vinimos a tomar agüita y ser felices. Mi nombre es Nuria Asensio, nos vemos en un próximo capítulo.